Le comenté hace unos momentos que aproximadamente hace 2 horas, Santiago Nieto felicitó a la Cámara de Diputados por este procedimiento que implica el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Esto fue antes de la decisión del Congreso local, que también le hemos informado que rechaza este desafuero. Santiago Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti, Elisa, a tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, Santiago, pues nada más para conocer qué sigue después de que el Congreso local dice no vamos por el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Tú has indicado, también lo hemos informado aquí puntualmente, que hay una investigación de por medio, hay denuncias que también ya has presentado ante la Fiscalía General de la República sobre este tema. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Tendrá la Corte que resolver quién tiene la facultad para decidir si se va a desaforar o no el Congreso local o el Congreso federal? ¿Continúa el proceso judicial? ¿Cuál es este camino que se debe de recorrer, Santiago? Yo primero te diría que es muy importante lo que sucedió hoy. Creo que se trata de un caso que no solamente vincula corrupción política, sino temas relacionados con defraudación fiscal, con evasión fiscal y sobre todo del uso, el enriquecimiento ilícito y el abuso a partir de operaciones de lavado de dinero, de información en el ejercicio del poder para beneficios de naturaleza privada. Por tanto, yo creo que es un gran caso muy importante que la Cámara de Diputados haya, primero la sección instructora, después la Cámara de Diputados, aprobado la declaración de procedencia, el desafuero del señor Francisco G., y que a partir de este momento se tiene que efectuar el procedimiento establecido en el artículo 111 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Dice que una vez que se haya determinado la declaración de procedencia, desafuero de un gobernador de una entidad federativa, se hará del conocimiento del Congreso local para los trámites correspondientes. La pregunta es, ¿qué son los trámites correspondientes? Exacto. Lo que han ellos planteado es que el trámite correspondiente es que el Congreso del Estado desarrolle un procedimiento de declaración de procedencia y que bueno, la verdad es que aquí yo veo varias irregularidades y ridiculeces por parte del Congreso local. Primero, hasta donde yo entiendo, no tiene una notificación oficial, por tanto, pues no pueden hacer un procedimiento de oficio si no tiene una notificación oficial. Segundo, me parece también importante señalar que en todo caso, si fuera un procedimiento de declaración de procedencia local, como dicen ellos, debe ser eso, un procedimiento de declaración de procedencia. No puede haber un desechamiento sin haber escuchado y analizado digamos, los datos que dan las partes. Sin embargo, yo tengo una lectura diferente de la Constitución y hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de este país, el máximo tribunal de la República, no se ha pronunciado respecto a estos alcances del artículo 111 constitucional. Estamos en presencia de los primeros casos. Y lo cual es importante que se hayan dado en este momento y principalmente ante una persona tan cuestionada por la opinión pública, por los partidos políticos, por la sociedad en su conjunto, como es el señor Francisco G. Creo que el punto central aquí es ¿cuál es el trámite correspondiente? Si uno va al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, ahí queda muy claro que en los casos de muerte, en los casos de renuncia y, por supuesto, en aquellos casos en donde se haya determinado la procedencia, se haya declarado la procedencia para proceder penalmente en contra del gobernador de Tamaulipas, lo correspondiente, y lo dice la propia Constitución de Tamaulipas, ya sea por violaciones a la Constitución local o por violaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, lo procedente es que se designe un gobernador de naturaleza interina. Por supuesto, nadie espera nada del Congreso del Estado de Tamaulipas. Es un estado que vive bajo un régimen de terror por el control gubernamental y por grupos de delincuencia organizada que desafortunadamente han fincado sus laureles en esta entidad federativa. Pero el tema central es que en todo caso, pues hay que esperar a que venga la notificación de la Cámara de Diputados. Digamos, ignoro en este momento si eso ya se haya hecho ante la Cámara local, lo cuestiono, no lo conozco, pero digamos dudaría que eso ya se haya hecho en este momento. Y segundo, algo que me parece fundamental, en todo caso es importante que
si el Congreso no designa un gobernador interino, bueno, en este caso sería sustituto por el tiempo que falta el encargo del señor Francisco G., entonces, este tipo de decisiones tienen que ser controvertidas. Ya tiene una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no creo que procede el juicio de amparo del señor Francisco G. en contra de la decisión de la Cámara de Diputados, porque las decisiones soberanas del Congreso son improcedentes en materia de amparo. En todo caso, lo que tendríamos que ver es una controversia constitucional y será la Suprema Corte quien tenga que determinar que resulta procedente. El asunto no muere en Tamaulipas, no termina con un Congreso local sometido, sino que solamente estamos viendo digamos, el procedimiento jurídico para que Sí. Ahorita perdimos aquí la llamada, a ver si podemos recuperar, porque nos estaba comentando este punto importante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien ha investigado el caso del gobernador de Tamaulipas. Y ya te escuchamos nuevamente, se cortó un momento, Santiago. Nos decías que es un caso muy, muy importante y que no muere el tema en el Congreso local. No, el asunto llegará en todo su caso a la Suprema Corte de Justicia y las vías jurídicas para ello. Creo que también la Fiscalía General de la República está facultada. Creo que hay que reconocer el labor de que se ha ido desarrollando en todo este procedimiento y podría solicitar ya la audiencia inicial, en su caso la vinculación a proceso respecto a este personaje. Y bueno, lo importante es que se cumplan las reglas del Estado de Derecho. En caso que haya alguna duda, serán evidentemente los órganos jurisdiccionales los que resuelvan. Pero de entrada decir que el asunto no tiene mayor procedencia jurídica cuando la Constitución de Tamaulipas, propia Constitución de Tamaulipas, pues, establece una norma en donde se señala que en casos de declaración de procedencia se tendrá que nombrar un gobernador interino. Creo que es algo que se tiene que tomar en consideración. Evidentemente la Fiscalía tiene que seguir actuando. Nosotros hemos presentado una nueva denuncia por peculado por el asunto de la contratación de ese despacho en Texas para cabildear con congresistas y con autoridades norteamericanas. Se ha hecho del conocimiento de las autoridades norteamericanas la serie de irregularidades que hemos detectado en este caso en particular. Y bueno, pues seguiremos, yo creo, evidentemente con la posición del Gobierno de México de hacer cumplir la Constitución en un caso que es paradigmático, que es importante y que además tiene que ver con temas que van desde la adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, transferencias internacionales, uso de recursos en efectivo, adquisición de ranchos a precios irrisorios, de instalación de empresas extranjeras de energía eólica en los propios terrenos vinculados con esta familia y sus allegados, y bueno, en general con actividades que poco abonan digamos, a la construcción del Estado de Derecho en México. Sí, Santiago, entonces por lo pronto vamos a esperar, pues sí, imaginamos que esto va a llegar hasta la Suprema Corte, ya el Congreso local procedió con una controversia constitucional. Vemos que en el artículo 111 que menciona, sí, precisamente se habla de ejercer las atribuciones por parte del Congreso local. Hay que ver entonces qué decide la Corte para saber exactamente el peso que tendrá en relación o qué significa esto de ejercer las atribuciones, y ver si también se considera este artículo 84 constitucional, porque pues tendría que ser considerado, pero me parece que una vez que sea también considerado responsable el propio personaje, en este caso el gobernador de Tamaulipas. Y nada más preguntarte, independientemente de lo que decida la Suprema Corte, que todo parece indicar que va a llegar hasta allá, tú nos dices, ya hay una nueva denuncia por peculado y se mantienen congeladas cuentas, se mantiene el proceso, por supuesto, de procuración de justicia como lo indicas, es decir, los procesos siguen en paralelo independientemente de lo que se decida por parte de las cámaras, de los congresos y, en su caso, de la Corte, ¿verdad? Yo creo que sí, es importante señalar eso. La Corte o los órganos jurisdiccionales tendrán que determinar el alcance del 111 constitucional en relación con el 84 de la Constitución de Tamaulipas. Y bueno, pues nosotros seguiremos ejerciendo nuestras competencias y, por supuesto, vamos a ir avanzando en la presentación de más denuncias, porque lo más relevante es que a partir de...
Bueno, se fue nuevamente ahí la llamada. Nada más veamos si puede concluir el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto, sobre este tema en particular, porque él es quien ha dado seguimiento a las investigaciones. Ya nos indica en este momento que hay una nueva denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas, y los procesos van a continuar independientemente de lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a los alcances del artículo 111 constitucional, de saber hasta dónde es la facultad del Congreso local, hasta dónde la facultad del Congreso federal, porque uno dice sí al desafuero, otro dice no al desafuero. Independientemente de eso, continúan estos procesos. Santiago, perdón, te dejamos concluir, que se volvió a cortar, pero nos decías que sí, que esto, los procesos continúan, ¿verdad? ¿Hay todavía congelamiento de cuentas? En este momento no, pero sí hemos recibido, a partir de mi testimonio, de que cuando fui citado por la asociación instructora, mucho más información por parte de particulares y de personas del estado de Tamaulipas y de otros estados, inclusive de Estados Unidos, de particulares, para generar una nueva información sobre el caso. Presentaremos al momento de condensarla y al momento de analizarla una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque creemos que lo importante es evidentemente que se cumplan las leyes en nuestro país. Santiago, y nada más para concluir, ¿están realizando alguna investigación parecida a esta? Tú hablabas de la importancia y del alcance por el personaje, es un gobernador de un estado de la República. Hay otros casos porque también pues ha habido otras investigaciones, tanto periodísticas, no tanto a nivel de autoridades, de gobiernos que pues mantienen estos lazos, como comentabas, con el crimen organizado y que azota a las regiones. Sí, tenemos datos de varios casos. Hemos estado presentando denuncias contra varios gobernadores en funciones o en exgobernadores en el ejercicio de sus cargos, por el ejercicio de sus cargos, y evidentemente pues vamos a seguir analizando toda la información y presentándola ante las autoridades competentes. El presidente de la República conmigo ha sido muy claro, no quiere que en este momento, que es un momento de campaña electoral, se realice algún tipo de acción, y que sino que los temas que tengan que ver con responsabilidades de cualquier tipo sean llevados ante las instancias competentes una vez concluido el proceso, pero que si hay cualquier tipo de requerimiento del INE, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías locales, entreguemos la información correspondiente para efecto de combatir la impunidad. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es la corrupción, pero también el tema del combate a la impunidad es fundamental, y eso se logra solamente llevando a los responsables ante los tribunales. Aprovecho nada más, perdón, Elisa, para decirle a las personas que nos escuchan que si alguien tiene datos respecto a este caso en particular, para familias que han sido azotadas por violencia en Tamaulipas, con temas de corrupción, por datos como los que nos han llegado, de amenazas, etcétera, que remitan información a las autoridades competentes. Hay que confiar en las instituciones del Estado mexicano, y yo, por mi parte, por reconocer a la Cámara de Diputados y a Seido, de la Fiscalía General de la República, por la actuación en este caso en particular. Santiago Nieto Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por la información y también por todos los datos que hemos presentado a nuestra audiencia a lo largo de este espacio siempre, y si nos lo permites, continuemos así en contacto para poder informar de primera mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo.